Quisiera invitarlos a que hagamos una oración encomendándonos al Señor para que Él nos conceda su palabra. Padre, te damos gracias por esta instancia preciosa que tú nos concedes a los pies de Cristo, tu Hijo, y en torno a la palabra. Concédenos, Señor, porque si tú no hablas, ¿de qué sirve todo lo que podamos decir? Toca nuestros corazones, aliéntanos, alúmbranos, abre nuestro entendimiento, danos el poder necesario para que esta palabra ayude a muchos. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Hemos estado compartiendo del discipulado en las epístolas de Pablo a Timoteo y también a Tito. Estas epístolas que a veces se denominan como epístolas pastorales. Ahora, en estas epístolas hay muchas instrucciones que Pablo le da a Timoteo o a Tito, según sea el caso, como discípulos, porque Pablo era el maestro, el guía, el mentor que ellos tenían. Y en estas epístolas, Pablo ya está al final de su carrera y entrega y comparte con sus discípulos gran parte de su tesoro, de su depósito, lo que él llama el depósito, que el Señor ha ido concediendo y que Pablo ha ido acumulando a través de los años de ministerio. Y hemos puesto por título el discipulado en tiempos feroces y no peligrosos, como dice la versión Reina Valera, en el capítulo 3 de la segunda epístola, porque la palabra que se usa ahí, la palabra griega, también se usa en Lucas, cuando se describe a aquellos endemoniados gadarenos que eran feroces en gran manera. Y la ferocidad de los endemoniados era producto de eso mismo, que ellos estaban endemoniados. Entonces, eso nos indica que los tiempos finales, los tiempos postreros, serán tiempos feroces en el sentido de que también estarán operando en este tiempo, en esta época, demonios, espíritus malignos, que operarán de distintas maneras para, o en lo posible, aniquilar el testimonio del Señor Jesucristo, hostigar a los cristianos, doblegarlos, hacerlos decaer y renunciar o apostatar de la fe. Tiempos peligrosos, pero más que peligrosos, entonces feroces. Esa ferocidad que es producto de los espíritus malignos que operan en una persona o en una época, en un tiempo como este tiempo presente, en que nosotros vemos por todos lados cómo están operando fuerzas malignas, fuerzas de oscuridad. Los que por la gracia de Dios tenemos el Espíritu Santo, podemos percibir de tiempo en tiempo y bastante a menudo, lamentablemente, cómo opera el espíritu del anticristo, este espíritu de iniquidad que está insuflando, que está soplando sobre las personas todo tipo de pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, pensamientos de desenfreno, de locura. Y nosotros que podemos percibir esas fuerzas operando, nosotros tenemos que estar apercibidos, preparados, capacitados, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que operan en los lugares celestes. De tal manera que es una batalla que libramos a nivel espiritual y no a nivel carnal. Y continuando con esta serie de mensajes sobre Timoteo, quisiera en este programa referirme a 4 o 5 cosas o asuntos
que tienen que ver con el discipulado a Timoteo. La primera de ellas, o el primer asunto, yo le he puesto como título las marcas sobrenaturales de un ministerio. Y para comenzar, quisiera invitarlos a que leamos 3 versículos de 1 Timoteo, o sea, 2 de 1 Timoteo y uno de 2 Timoteo. 3 versículos en total, que nos van a servir de base a lo que vamos a exponer. El primer versículo es 1 Timoteo 1:18. 1 Timoteo 1:18, que dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí destacamos en este versículo la expresión conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti. Es decir, que la vida de Timoteo, espiritualmente hablando, estuvo determinada de antemano por algunas profecías que se hicieron respecto a su servicio como siervo de Dios. O sea, de antemano Dios anunció que algo iba a suceder con Timoteo y que Dios lo iba a usar para algo. Una profecía es un aviso antes de tiempo, predictivo. El segundo versículo está en este mismo 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Y dice, 1 Timoteo 5:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, aquí se habla de un don, y luego ese don le fue dado mediante una profecía, igual que en el versículo anterior, y más con la imposición de las manos del presbiterio. Yo no sé si estoy equivocado en la cita, pero el hermano Jaime está poniendo otro versículo y tiene razón, ¿eh? Soy yo el que estoy equivocado. Es 4:14. No es 5:14, es 4:14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, de nuevo, hay profecía, hay un don y hay imposición de manos. Y el último versículo está en 2 Timoteo 1:6, que dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí de nuevo se habla de un don, del don de Dios, que le fue otorgado o concedido por la imposición de las manos. Estas 3 referencias de Timoteo aluden a hechos milagrosos o sobrenaturales y que sirven de respaldo y fundamento al ministerio de Timoteo. Hay una profecía y hay un don que fue impartido. Hay un presbiterio, es decir, un grupo de ancianos que puso sus manos. Y esto Pablo lo hace, fíjense que lo hace en distintos momentos de sus epístolas, para, por un lado, alentar a Timoteo, pero también para comprometerlo. Es decir, lo que Timoteo tiene entre manos, el ministerio, el servicio que tiene, le fue dado por profecía, es decir, de antemano, mediante un acto solemne que es la imposición de manos, como un don. Es decir, lo que Timoteo tiene no es pequeño. Y él tiene que actuar, tiene que moverse, tiene que desempeñarse a la altura de esas circunstancias, de ese llamamiento y de esos dones. Ahora, la profecía, como dijimos, es un anuncio anticipado de un propósito que Dios tiene con un hombre. Dios lo anuncia de antemano y espera que el siervo de Dios coopere,
se prepare, se disponga para que Dios pueda cumplir eso que fue anunciado mediante profecía, para que el siervo de Dios ofrezca las condiciones para la realización de ese ministerio. Ahora, Dios puede hacerlo de muchas maneras, entregar una profecía. Pero lo importante, lo más importante es que el hombre que es notificado con esa profecía sabe que Dios le habló, sabe que Dios le encomendó algo, sabe que Dios puso en sus manos algo que no es humano, que es de Dios. Por lo tanto, se siente constreñido, se siente impulsado, notificado, con un imperativo divino dentro de sí. No puede invalidarlo, no puede eludirlo. Y cuando las fuerzas decaen, cuando el enemigo da con ímpetu contra ese siervo de Dios, él sabe que él no está en esta carrera y en este servicio porque un hombre lo quiso o porque él mismo lo haya querido, sino que esto viene de más arriba. Por lo tanto, eso le da fuerza, le da ánimo, le permite pararse si está derribado, o le permite cobrar fuerza si está desanimado, porque Dios lo señaló. Y normalmente esta profecía tiene que ver con tiempos a veces anteriores al nacimiento del siervo. Tiene que ver con su madre, con sus antepasados. Es un honor para Timoteo y para cualquiera haber sido llamado así y haber sido encomendado de esta manera, pero también es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que disponer nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías. Si tenemos un llamamiento de esta calidad, no podemos nosotros trazar nuestros propios planes en nuestra vida, trazarnos nuestras propias metas, buscar nuestra propia realización, porque este llamado nos compromete. Timoteo estaba comprometido, había sido casado por Dios, casado con Z, como un cazador caza una presa. Así Dios nos casa para su causa, para su obra, para su reino. Y esto es un honor muy grande. En otra parte de la Escritura dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso está en Romanos 11, 29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuántas veces tú, querido hermano o hermana, que también tienes un llamamiento, que también tienes un don de Dios, has querido olvidarte, has querido darle la espalda, has pensado que tú no sirves, que tal vez Dios se equivocó contigo? Tú quieres renunciar porque fracasas, porque eres derribado, porque actúas neciamente, menospreciando aquello que Dios te encomendó. Sin embargo, Dios una y otra vez vuelve sobre lo mismo. Lo que yo te di es irrevocable, no tiene vuelta atrás. El llamamiento que pesa sobre tu corazón, nadie lo puede derribar, ni invalidar, ni quitar. Esto no es solo para Timoteo, es para todos los siervos y siervas de Dios que a veces languidecen, que a veces se extenúan, que a veces se cansan, que a veces quisieran renunciar. Pero esto no tiene arrepentimiento de parte de Dios. Antes bien, los dones están ahí presentes y estarán presentes hasta que tengas tu último aliento. Aunque seas viejo, ahí en tu corazón estará latiendo esa llama, ese corazón que el Señor conquistó para sí. Una responsabilidad. La parábola de los talentos nos ayuda a ver
acerca de la responsabilidad que implican los dones de Dios. Porque aquí la palabra talento podemos homologarla con la palabra dones. Dios imparte sus talentos a sus siervos según su capacidad y espera que ellos trabajen esos talentos. Sean 5, sean 2 o sea 1, espera Él que nosotros produzcamos otro tanto. La respuesta, sin embargo, del que recibió un talento es inesperada y es vergonzosa. Los que recibieron 5 y 2 actuaron en consecuencia al llamamiento y respondieron al Señor con frutos similares a los que Él les entregó. Pero el que recibió un talento probablemente lo menospreció porque era uno solo, a lo mejor no era muy atractivo y lo escondió. No podría exhibirse con él ni sería señal de asombro. No podría con él forjarse un nombre, un prestigio. Era solo uno. Pero la respuesta del Señor fue severa a la hora de pedir cuentas. En Mateo 25, 28 al 30 tenemos estas palabras. Podemos verlas. Mateo 25, 28 al 30. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí lo que vemos es a un Señor severo y justo. El Señor que está pidiendo cuentas y que está otorgando las recompensas o los castigos correspondientes a la responsabilidad o a la negligencia de sus siervos. Así también nosotros compareceremos. No debemos confundirnos. El Señor que conocemos hoy es un Señor misericordioso, lleno de gracia, que nos levanta vez tras vez, que nos habla como un padre a su hijo pequeño, que nos consuela, que nos sana. Pero no nos confundamos. En aquel día este mismo Señor mostrará otros atributos de su carácter que hoy son poco conocidos. Hoy no lo conocemos severo. No lo conocemos con esta autoridad del Rey de Reyes. Pero llegará el día en que sí lo conoceremos y todo el mundo lo conocerá. Este mismo Señor lleno de gracia será un varón, un rey lleno de autoridad y de poder, que aún con su presencia y su mirada infundirán temor y gran respeto. Este Señor de la parábola no es otro que el Señor que tenemos. Es el mismo. Por lo tanto, Timoteo, tú tienes que alentarte. Tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Hay una profecía, hay una imposición de manos. Hay hechos sobrenaturales que respaldan tu llamamiento para que no se te olvide, para que no lo puedas desconocer nunca. Discípulo de Cristo. Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, vamos a leer ese pasaje porque nos ayuda a ver la seriedad de este asunto. 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí.
si no anunciare el Evangelio? Pablo conocía la autoridad de Jesús. La conoció el primer día que se encontró con él camino a Damasco, porque él cayó en tierra. Y estando allí en tierra, fíjense ustedes, cuando nosotros caemos en tierra, la posición en tierra significa humillación postrera, humillación máxima. El Rey se le apareció en el camino. El Señor de la iglesia se le apareció en el camino. Desde entonces Pablo sabía con quién estaba tratando. A nosotros nos haría muy bien conocer a este Señor a quien amamos sin haberle visto y que lo conocemos de una manera tan tierna y tan delicada, tan paciente y misericordiosa. Nos convendría conocerlo en esta nueva dimensión para tener temor y respeto y para que nuestro ánimo se encienda y para que podamos servirle como Él se merece. No con pesadez, ni con lentitud, ni con pereza, sino con diligencia, con prontitud, con temor y temblor. ¿Sabe? Ay de mí. Estos ayes, cuando en la Escritura aparecen ayes como los ayes son lo contrario de las bienaventuranzas. Mire, veamos un poquito en Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas 6, 20. Aquí aparece un pasaje muy hermoso. Lo vamos a leer rápidamente. Dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Hasta aquí la bienaventuranza, ¿cierto? Mire ahora. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Podemos ver, los ayes son lo contrario de las bienaventuranzas. Y así como la bienaventuranza nos hace felices, dichosos, y nos llena de esperanza de un día de gloria, de un día de recompensa, de un día feliz por la eternidad, así también los ayes implican castigo, juicio, implica la ira de Dios. En Apocalipsis aparecen varios ayes que significan juicios de Dios sobre la tierra. Aparecen 3 ayes en Apocalipsis y son los juicios de la 5ª, 6ª y 7ª trompeta. Juicios terribles. Los ayes significa juicio, significa dolor, por eso es ay. De modo que cuando Pablo, el apóstol,
o el de los gentiles, dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio, está diciendo que él recibiría castigo si no cumpliera su ministerio, que era anunciar el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, la vida de Timoteo estaba respaldada por hechos sobrenaturales. Él, como siervo de Dios, tenía huellas y marcas que eran irrenunciables, que eran producto de una lección y de un llamamiento y de un propósito. Así también la vida de todo siervo de Dios. Estas cosas son el sello de su autenticación. Es un auténtico siervo, es un real siervo, llamado, encomendado a una tarea, a una misión. Entonces todo discípulo o discípula de Cristo debe tener claro esto. Tiene que tener claro cuáles son los sellos de su autenticación sobrenatural. Tal vez si usted habla con su madre y le pregunta, tal vez hubo hechos en el embarazo de ella, en el nacimiento suyo, en su infancia, cosas que excedían la capacidad humana y que se apartaban de todo lo que es racional y esperable, y que eran como un sello, como que Dios decía, este hombre, esta mujer es mío. Y yo le tengo un trabajo, y le tengo una misión, y le tengo un servicio que cuando sea adulto va a desempeñar. Estos hechos serán como un ancla, un asidero, serán como una seguridad cuando viene la prueba y el desánimo, o cuando las circunstancias hostiles batallan contra el alma. En Marcos 16, 17 y 18 hay un listado de señales que es muy interesante que veamos, porque rara vez se mencionan. Aparecen ahí incluso cuestionados por algunos eruditos que le restan a este pasaje, le restan valor. Dice el versículo 17, Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales de los que creen. ¿Has vivido, querido hermano o hermana, alguna de estas cosas? O varias de estas cosas, o todas estas cosas. La fe cristiana no es una fe de salón, decente, hermosa, pero impotente, improductiva, ineficaz. La fe cristiana opera milagros, opera portentos, opera maravillas. Lo sobrenatural siempre está presente y adorna y engalana la fe que tenemos. Estas cosas que aparecen aquí no son las marcas de cristianos excepcionales, sino las de cristianos normales que creen. Pero tal vez, dada la anormalidad de nuestro tiempo, estas cosas parecieran excepcionales. Si hemos vivido algo o todo esto, significa que nuestra fe es viva, que nuestra fe es real, que nuestra fe ha sido probada en el fragor de la batalla.
No es una fe para tenerla en exhibición, en un salón elegante. Pablo echa mano a lo sobrenatural que rodeaba la vida de Timoteo para recordarle y para comprometerlo con su llamamiento y con su ministerio. Dios lo había marcado. ¿Cómo podría desertar? Dios lo había señalado. ¿Cómo podría acobardarse, desentenderse? El discípulo que prevalece es aquel que se ha entrenado en el campo de batalla, no solamente en la biblioteca para estudiar, no solamente en lo íntimo de su cuarto para la devoción personal, sino allá afuera. De manera que esta clase de hombres y mujeres, señalados así por profecía, con dones, con unción de manos o ungimiento de manos de la iglesia, son los que tienen el deber y la responsabilidad de llevar adelante la obra para establecer el reino de Dios sobre la tierra. ¿Estamos nosotros en esa lista de estos siervos, de estos Timoteos? Que el Señor nos tenga misericordia